Un saludo a nuestros expositores, licenciado Héctor Hinojosa Rodríguez, ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, licenciado Pablo Ramos Sánchez, presidente del Banco Central de Bolivia, autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a todo el público presente, tengan la más cordial bienvenida. Para las nuevas generaciones, en dictadura no se respetan los derechos humanos, políticos, sociales, civiles. En dictadura solo se persiguen a los movimientos sociales y obreros, con exilio, confinamiento, desapariciones, opresión y genocidio. Hermano presidente Evo Morales, 21 de agosto de 2016. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social del Estado Plurinacional de Bolivia impulsa la Biblioteca Laboral, una colección de 50 títulos orientados a la formación política, sindical y al fortalecimiento de la lucha de los trabajadores y trabajadoras del país. En esta ocasión ponemos a su disposición el libro número 41, Radiografía de un golpe de Estado. Es así que presentamos a nuestro expositor, licenciado Pablo Ramos Sánchez, nacido en Tarija, es economista, escritor, fue rector y docente universitario, revolucionario e intelectual boliviano. Fue prefecto del Departamento de La Paz y actualmente es presidente del Banco Central de Bolivia, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Hermano Héctor Hinojosa Rodríguez, ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Hermanos viceministros, autoridades, distinguido público. Quiero comenzar estas palabras agradeciendo por la reedición de este libro, que se refiere a un tema antiguo, pero que indudablemente tiene importancia actual. Si observamos la historia de nuestro país, vemos la presencia recurrente de las Fuerzas Armadas en el ejercicio del poder. Eso nos lleva a reflexionar sobre esta cuestión del por qué se dio este problema. En muchos países de América Latina también ocurrió lo mismo, pero en nuestra realidad fue reiterada desde la fundación de la República. Por lo tanto, es indispensable tratar de explicar las causas. Si observamos un poco, vemos que es la crónica inestabilidad de la sociedad boliviana la causa primera. Y esa inestabilidad proviene del hecho de que el desarrollo capitalista de Bolivia nunca llegó a ser pleno desarrollo. Tuvo, como en todos los países, una desigualdad en la evolución. Es decir, el desarrollo capitalista estuvo sometido a la ley del desarrollo desigual, que es típica de este tipo de proceso económico. En el siglo XIX, nuestro país no había formado una nación plena, porque no teníamos un mercado interno. Había tres pequeños mercados, uno en el sur, en las minas del sur, por Tupiza, Potosí, que tenía su propio ámbito y que se vinculaba a las exportaciones de la plata y otros minerales. Otro en el norte, cuyo centro era La Paz. Y el pequeñísimo mercado de Santa Cruz. No integrados, no vinculados. De tal manera que no había un mercado interno que es la base para la formación de una nación. Y cuando el capitalismo se desarrolla, una de sus primeras consecuencias es la consolidación de las naciones. En la historia
universal, vemos que el capitalismo en su formación llevó a la consolidación de las grandes naciones. Y en nuestro país no llevó a la formación de una nación plena. De tal manera entonces que nos encontramos con un país desintegrado, de economía primaria, dependiente, y eso le da una inestabilidad. No había una integración territorial, más aún una gran desproporción entre un extenso territorio, inicialmente 3 millones de kilómetros cuadrados, con una población muy reducida y distribuida de manera muy desigual, de tal forma entonces que esa era la característica dominante. Y por eso el Estado adquiría sobre todo la función represiva en lugar de la función ideológica que caracteriza al Estado capitalista moderno. Asimismo, es necesario para comprender la recurrencia frecuente de los militares o de las Fuerzas Armadas en el gobierno, el concepto de autonomía relativa. ¿Qué significa esto? De que las Fuerzas Armadas han actuado en el curso de nuestra historia con cierta autonomía relativa con respecto a las clases fundamentales de la sociedad capitalista. Como el desarrollo capitalista no fue pleno, tampoco las clases básicas se desarrollaron a plenitud. Más aún, tuvieron un desarrollo desproporcional. Es verdad que en la minería las clases dominantes se formaron, primero con los patriarcas de la plata, alrededor de la explotación de este mineral, más tarde con los varones del estaño, que fueron el eje o el segmento más importante de la burguesía. Yo creo que el desarrollo más alto de la burguesía se llevó a cabo con la burguesía del estaño, cuando Patiño, Hochschild y Aramayo lograron el control no solo del aparato productivo, sino el control total de la sociedad, incluido el poder político. En ese tiempo, la sociedad, sin embargo, no estaba plenamente integrada porque en el campo predominaban las relaciones de servidumbre, con feudalismo, con una clase social que era la de los terratenientes, no interesada en el desarrollo de la nación, no interesada en el desarrollo interno. Las fracciones de las clases dominantes de la burguesía eran muy débiles, pocos empresarios, algunos banqueros, algunos comerciantes, algunos importadores, en fin, en la industria solo habían grandes talleres, pero no había fracciones burguesas lo suficientemente vigorosas como para que pudieran controlar lo esencial del desenvolvimiento de la sociedad y del Estado. Hubo la hegemonía minera muy fuerte, muy vigorosa. Cuando la burguesía minera con Patiño, Hochschild y Aramayo y toda la rosca controlaba el poder, las Fuerzas Armadas estaban sometidas. Ahí sí no tenían autonomía relativa. Estaban dirigidas plenamente por la burguesía minera, por Patiño especialmente. Es simbólico, por ejemplo, que para ascender a generales tenían que contar con la venia, con el visto bueno de los abogados que representaban los grandes intereses de la minería. Ellos definían no solamente a los ministros, sino sobre todo a la estructura del poder militar. La situación cambió con la Revolución Nacional del año 52. Con el año 52 se presenta un cambio notable en la estructura del poder. Son desplazados del poder, son destruidos los terratenientes y la rosca minera. Es decir, el gran poder minero deja
detener su presencia dominante en el Estado y la sociedad boliviana. Y los terratenientes desaparecen como clase. En su reemplazo se forma una alianza de clases en la que aparece un segmento de la burguesía con pretensiones de burguesía nacional, los obreros, los campesinos. Una alianza de clases que no dura mucho tiempo por la penetración del imperialismo que llegó a dominar el proceso de la Revolución Nacional. Aquí las Fuerzas Armadas, que tuvieron la derrota militar en las jornadas de abril, inicialmente no tenían mucha significación en el control del poder, pero su reorganización poco a poco las fue convirtiendo en un factor de poder, hasta que finalmente, cuando ya la alianza de clases se rompe y cuando el proceso de la Revolución Nacional se debilita, entonces las Fuerzas Armadas se convierten en un vigoroso factor de poder, capaz de controlar el poder total. Y es así como comienza la época de los golpes de Estado. El primer golpe de Estado es el de Barrientos. Y debo decir que en estos tiempos yo me dediqué un poco a escribir algo sobre los golpes de Estado. El primer libro que saqué fue el de 7 años de economía boliviana, en el que analicé el golpe de Estado de Banzer y su política económica. El segundo, un pequeño folleto que ya desapareció, que salió también bajo la forma de libro, que titulaba Defensores y enemigos de la democracia boliviana. Y el tercer libro es este, sobre el golpe de Estado de García Meza. El segundo era sobre el golpe de Natuch y la Semana Sangrienta de noviembre de 1979. Esos 3 golpes que tienen alguna significación para el análisis de la política económica. Entonces, para entender este golpe que se analiza en la radiografía presentada en este libro, es preciso ver los antecedentes. Y los antecedentes están en este proceso frustrado de desarrollo capitalista y de las clases dominantes, y en los primeros golpes de Estado, concretamente en los golpes de Barrientos y luego fundamentalmente en el golpe de Banzer. La característica de todos los golpes de Estado es que se orientaron a reprimir de manera violenta a las clases trabajadoras y al movimiento popular en general, conculcar la autonomía, suprimir las libertades sindicales, y es esa la característica principal. Por eso, permanentemente, desde los años 60, 70, los defensores de la democracia fueron los trabajadores. Incluso la democracia restringida, esa democracia que era la democracia burguesa, representativa, era defendida porque sabían que todo golpe de Estado iba contra los trabajadores. Quienes ponían la sangre, quienes eran masacrados, eran los mineros, los obreros fabriles, los campesinos, los universitarios, es decir, los sectores populares. Por eso los defensores de la democracia, aún restringida, han sido los sectores populares. En cambio, hubieron sectores que se aprovecharon y promovieron los golpes de Estado. Y entre quienes se aprovecharon y promovieron están sectores de la burguesía, segmentos, fracciones de la burguesía y, sobre todo, el imperialismo. Si nos fijamos, por ejemplo, en el golpe de noviembre del 64, estuvo el imperialismo metido en ese golpe. Y, sobre todo, si observamos el golpe del 71, ahí era evidente la presencia de la embajada norteamericana, promoviendo el golpe, anunciándolo incluso. En segundo lugar, todos recordamos, la presencia de la misión militar brasileña, con el general Bethlen, que era uno de los coordinadores y promotores del golpe que se veía venir. Estaba también la empresa privada como promotor del golpe. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
tuvo una participación decisiva en la organización y el desarrollo del golpe de Estado. Y asimismo, los partidos de la derecha, entre ellos el MNR y FSB, que le dieron la cobertura política. Se constituyó de esta forma el Frente Popular Nacionalista, con la participación de las Fuerzas Armadas, la Confederación de Empresarios Privados y el MNR y Falange Socialista Boliviana. Este golpe de Estado tuvo un carácter fascista. Los rasgos del fascismo aparecieron nítidos en el accionar del gobierno de Banzer Suárez. Así, la monopolización de la fuerza política, la represión de la clase obrera y los sectores populares, pero especialmente la represión violenta de los sindicatos, la supresión total de la democracia y de toda forma de participación crítica, la organización de los grupos paramilitares, la instauración de sistemas de terror, es decir, la implantación del terrorismo, orientado especialmente contra los trabajadores y los sectores populares, caracteriza a este golpe de Estado de Banzer Suárez y asimismo el modelo de acumulación de capital ejecutado a través de una política económica orientada a fortalecer, a capitalizar una empresa privada que siempre ha sido débil, pero que ahora, aprovechando su presencia dentro del Frente Popular Nacionalista, estaba en condiciones de lograr las máximas ventajas y evidentemente las obtuvo a través de créditos, a través del gasto público, a través de esa enorme deuda externa que acumuló Banzer para beneficiar a las empresas. O sea, hubo una traslación muy grande de dineros desde los sectores populares, desde el Estado hacia las empresas privadas, con el propósito de capitalizarlas. Esa utilización del poder político para formar el capital privado es lo que puede llamarse con mucha razón acumulación primaria de origen o de carácter fascista. El modelo de Banzer, con este uso desenfrenado del aparato económico en beneficio de unos sectores que en lugar de aprovechar ese apoyo, esa bonanza económica, simplemente la dedicaron al consumo, a la exportación de capitales, a la dilapidación. Tenía que conducir necesariamente a la crisis. Y es por eso que el régimen de Banzer, ese golpe de Banzer, condujo a la peor crisis económica que se genera allá por los años 77, 78, que determinó la salida de Banzer. Banzer ya no podía sostenerse. Y es la crisis la que derrota a Banzer, que luego viene ya expresada en forma de golpe de Estado, cuando su exministro de gobierno lo saca del poder. Entonces este es el antecedente más, diremos, inmediato del golpe de García Meza. Pero luego viene el golpe de Natush, el golpe de la Semana Sangrienta, llevado a cabo justamente el primer día de noviembre del año 79. Este golpe, que fue en realidad una verdadera aventura sangrienta, contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de sectores de las Fuerzas Armadas, porque aquí hay que saber diferenciar en que no todos los militares estuvieron de acuerdo con este golpe, con sectores del MNR, tampoco todos los sectores del MNR estaban, y grupos empresariales. Este golpe de Natush no se consolidó porque el imperialismo le negó su apoyo. Y eso tuvo su expresión cuando el expresidente Páez Tensoro, junto con Bedregal y otros golpistas, salía de su domicilio para venir a Palacio y darle su respaldo a Natush y consolidarlo.
recibió una llamada de la embajada norteamericana, concretamente del jefe de la Agencia Central de Inteligencia, el jefe de la CIA. Estaban ya en el coche estos golpistas, lo llaman, el doctor Paz vuelve a su domicilio y cuando sale le expresa a Bedregal que ya no iba a participar, que los norteamericanos no iban a apoyar el golpe. Fue realmente la derrota del golpe de Natuch. Desde ese momento su suerte estaba sellada. Tal fue la furia de Guillermo Bedregal que cuando escribió algunos artículos para justificar su participación en este sangriento golpe, más de 200 muertos en una semana. Dijo una frase que consta en los periódicos de la época. Lo bautizó al doctor Paz como agente confeso de la CIA. Así le dijo a su jefe. Y más tarde, como es la vida política, fue ministro del doctor Paz, de ese agente confeso de la CIA. Ese golpe de Natuch no podía mantenerse porque enfrentaba un contexto internacional totalmente adverso, una crisis económica muy severa, y lo que hizo simplemente es descomponer, desarreglar la economía, desarreglar la sociedad, desorganizar y crear elementos distorsionantes en la política. En el libro que escribí sobre ese golpe, sostenía una tesis que decía que los golpes militares al estilo clásico parecían haber concluido, porque fue el pueblo el que finalmente en las calles, en esa semana sangrienta y en los días que vinieron después, en su resistencia derrotó a ese golpe. Entonces, que esos golpes militares al estilo clásico, en el sentido de que algún coronel o general se alza de pronto sacando a los tanques a la calle, sacando a los regimientos a la calle y toma el poder, parecía haber llegado a su fin. Esa era la tesis que sosteníamos en ese libro y que obviamente los defensores de la democracia eran los sectores populares y que los enemigos de la democracia eran ciertos sectores que querían siempre beneficiarse con el apoyo económico del Estado. Pero las consecuencias de este golpe llevaron pues a una crisis política muy fuerte. Surgió luego del golpe y de la frustración de Natuch, un gobierno sumamente débil, un proceso político sumamente confuso. El gobierno de la señora Lidia Gayler fue un gobierno sin base social firme, un gobierno que realmente no podía sostenerse y que no podía controlar siquiera el aparato militar. Pero el golpe de Natucho lo que hizo fue también desplazar, poner diremos en la congeladora a los sectores militares más democráticos y dar fuerza a los sectores más radicales, más fascistas. Es así como los mandos militares son tomados por esos sectores fascistas. Y en un golpe anunciado, largamente anunciado, es que se produce el golpe del 17 de julio de 1980, el golpe sangriento de García Meza, que parecía negar esa hipótesis de que los golpes al estilo clásico habían concluido. Sacó García Meza los tanques a la calle, los regimientos a la calle, asaltó la COP, asaltó los centros de los trabajadores, reprimió violentamente a los trabajadores y a los movimientos populares y parecía contradecir esa hipótesis que habíamos mencionado. Los sectores que promovieron el golpe fueron aquellos sectores fascistas de las Fuerzas Armadas, algunos grupos de empresarios y sobre todo la Embajada Argentina. En ese tiempo estaba funcionando ya, estaba en plena ejecución el Plan Cóndor, con el respaldo de las dictaduras en América Latina, Pinochet, Videla y los otros militares
que obviamente le dieron largo apoyo, gran apoyo al golpe de García Meza. No es un secreto, todos lo sabemos, pero las generaciones nuevas no lo saben. Los militares argentinos, los represores argentinos estuvieron aquí el 17 de julio, estuvieron durante el golpe, fueron los represores, se encargaron de los mecanismos de tortura, o sea, estuvo el Plan Cóndor, estuvieron los militares argentinos en el golpe de García Meza. Fue un golpe largamente anunciado, que siguió un proceso que está relatado en este libro. Para llevarlo adelante tuvieron tareas preparatorias que fueron dichas casi públicamente. Lo primero fue organizar el bloque golpista. Ese bloque golpista se constituyó a partir de la toma de los puestos principales en el mando militar por los militares fascistas. Con el golpe de Natuch ellos habían ganado posiciones y replegado a los otros militares democráticos. Y entonces, tomando las posiciones de mando en los regimientos, en las grandes divisiones y en los altos mandos, ellos estaban preparados, pero necesitaban algo más, necesitaban el respaldo político y vino del bancerismo. En el momento en que ellos lograron, a través de algunos abogados que, bueno, no están ahora con nosotros, pero que participaron en su tiempo, Rolón Anaya y otro abogado cochabambino, que tejieron los hilos de contacto entre los militares golpistas y el bancerismo, se formó ya el bloque golpista. Pero además, para que funcione el golpe era necesario crear las condiciones del golpe. Y es así como introducen el terrorismo como un instrumento para crear zozobra, con atentados a los dirigentes populares, a los dirigentes obreros, con sabotajes, incluso es conocido por la historia el caso del avión donde iba a perecer don Hernán Siles Suazo, donde cayó Paz Zamora y varios dirigentes políticos. Y fue un atentado, un sabotaje ya provocado por los golpistas en su tarea preparatoria del golpe. Asesinatos como el de don Luis Espinal, que constituyó el repudio de todos. Ese es el terrorismo previo que creó como caldo de cultivo las condiciones para el golpe. Así es como se fue organizando. Se fue organizando a través del terrorismo y luego con la organización o la creación de lo que se llama la psicosis de golpe. La psicosis de golpe fue una actividad organizada muy bien por científicos sociales, por aquellos que manejaban el golpe. Consiste en crear en la opinión pública la idea de que el golpe se viene, de que cualquier rato va a estallar el golpe. Crear zozobra, incertidumbre. En Bolivia siempre hemos estado acostumbrados a vivir la víspera del golpe, porque siempre estábamos pensando que algún coronel va a sacar a los militares a la calle y va a propiciar el golpe. Pero la psicosis de golpe penetró en todos los sectores. Crea temor, porque el golpe tenía que ser sangriento, necesariamente por las condiciones en que se había desarrollado el golpe de Natuch Bush. Y se alimenta con una serie de rumores, de amenazas, que llegan a todas las esferas para crear esta psicosis de golpe, condición necesaria. Y se organizan o se aprovechan los restos de los grupos paramilitares organizados durante el régimen de Banzer. Estos grupos paramilitares cumplieron las tareas sucias: poner bombas, crear incertidumbre,
desarrollar el terrorismo. Vinieron de los sectores fascistas de la Falange Socialista, del bancerismo y de grupos mercenarios argentinos y de grupos nazis. Ahí estaba Klaus Barbie organizándolos, estaban los novios de la muerte, que también tienen una historia larga. Las bases de sustentación de este golpe estuvieron, como ya hemos dicho, en el bancerismo, en ciertos grupos del MNR, el PSD, el PRA, sectores empresariales y algunos sectores gremiales, entre ellos los choferes. Pero lo esencial estaba en los grupos militares y paramilitares. Sin embargo, este golpe se hizo con el apoyo esencial del narcotráfico. Por eso, el golpe del 17 de julio ha sido calificado como el golpe de la cocaína. Y es, así como lo recoge la historia, como el gobierno de la cocaína. Fue el papel fundamental, el del narcotráfico. Y llegó a tener un ministro. Arce Gómez fue calificado internacionalmente como el ministro de la cocaína porque era el encargado de organizar todo el negocio, de organizar a los grupos de traficantes desde el Ministerio del Interior. El papel del imperialismo fue contradictorio. En esos tiempos, Carter asumió el poder con una bandera, la defensa de los derechos humanos. Y esto frenaba la acción de la CIA y del Pentágono. Llegaron a calificarlo allá en los propios Estados Unidos a Carter como un defensor de esas tonterías intelectuales que se llaman recursos humanos. Así lo calificó Jane Kirkpatrick, la embajadora del gobierno de Reagan en las Naciones Unidas. Preocuparse por esas tonterías intelectuales le impidió a Carter apoyar el golpe de Estado en Bolivia. Y sobre el golpe de Estado en Bolivia, esa misma embajadora dijo una frase que vale la pena escucharla, está aquí en el libro, porque muestra lo que el imperialismo hizo y hace en los golpes. Dijo ella, respecto del golpe de García Meza: hace todavía 5 años, Estados Unidos lo hubiera visto con agrado. Hace 10 años lo hubiese apoyado. Y hace 15 años lo hubiese conducido. Pero el gobierno de Carter y la prensa norteamericana hicieron gestiones contra los nuevos gobernantes bolivianos. Y todo pese a que ya era calificado el gobierno como el gobierno de la cocaína y su ministro de gobierno, Arce Gómez, era el ministro de la cocaína. Y en Bolivia, cuando Carter no respaldó el golpe, recibió los más terribles insultos. Incluso un intelectual boliviano que apoyaba a García Meza, un intelectual que ya no está con nosotros, Fernando Díaz de Medina, escribió en un artículo lo siguiente: Bolivia rompe el cerco de los tontos y llama al presidente Carter tonto, mentecato, necio, cernícalo, mamarracho, torpe, borrico. Así lo llamaba al presidente Carter, sopenco y payaso. ¿Todo por qué? Porque Carter había asumido la defensa de los derechos humanos, que no es un interés fundamental del imperialismo, pero en ese tiempo era la bandera con la cual Carter había ganado las elecciones. En suma, el papel del imperialismo en el golpe de García Meza fue contradictorio y fundamentalmente estuvo relacionado con el tema del narcotráfico, que se llevó adelante de manera abierta con el apoyo gubernamental. En la calificación del régimen golpista corresponden las mismas características del fascismo.
la represión de la clase obrera, la supresión de la democracia, el uso de los instrumentos económicos para apoyar a un cierto sector social y la aplicación del libre cambio para facilitar el blanqueo de capitales. El golpe estaba condenado, obviamente, al fracaso. No podía consolidarse. Los diversos intentos de institucionalización no se consolidaron. La creación del CONAL, es decir, del Comité para la Legislación y para las Reformas, no llegó a consolidarse. Y lo peor, acentuó la crisis, agravó la crisis. Provocó una gran descomposición política dentro del país. Y es así como, antes de un año de su presencia en el poder, el golpe es derrotado. Pero surge una solución que no fue la más adecuada, ni para los intereses populares ni para el país. Se llevó a cabo la convocatoria al Congreso de 1980, elegido en 1980 cuando ya se encontraba la realidad política en 1982 con un nuevo contexto. Y en ese Congreso de 1980, la derecha tenía el principal control. Y aunque el doctor Rosiles Suazo no estaba de acuerdo inicialmente, se le impuso que aceptara las condiciones del Congreso de 1980. Y así surge el 10 de octubre, en que se inicia el proceso democrático que hoy estamos viviendo. Surge un gobierno totalmente prisionero de una mayoría parlamentaria dominada por los sectores derechistas, con una Contraloría adversa, con un Poder Judicial adverso, con grupos que manejaban el aparato estatal adverso, es decir, un gobierno prisionero. El gobierno de la UDP fue finalmente un gobierno prisionero de esas reglas del juego implantadas a partir de lo que fueron las negociaciones para la solución de la crisis provocada por el golpe de Estado de 1980. Y de esa crisis viene luego todo el desbarajuste económico con la hiperinflación que finalmente condujo a la instauración del neoliberalismo en 1985. Bien, a 35 años de la democracia desde el 10 de octubre, ¿qué lecciones podemos sacar sobre los golpes de Estado? Y concretamente sobre este golpe de Estado que está narrado, descrito en este libro. En primer lugar, que todos los golpes de Estado van contra los trabajadores, contra los sectores populares. Ahora ya no es posible que se lleve a cabo ese tipo de golpe de Estado clásico, por las condiciones internas y externas. Sin embargo, el imperialismo está utilizando nuevas modalidades que se caracterizan sobre todo por el desquiciamiento interno, por la desorganización, la agudización de las tensiones regionales. Aquí en Bolivia hemos vivido ese proceso. Recuerdan ustedes que hace poco tiempo, menos de 10 años, tuvimos el intento de crear una media luna, de llevar adelante un golpe cívico prefectural dentro de nuevas modalidades. Lo que buscan es la desestabilización, la descomposición, utilizando la mentira, fomentando el descontento, cooptando a dirigentes. Estamos viendo ahora en la realidad venezolana qué está pasando. Ahí está la nueva modalidad de golpe. Se está viviendo un golpe en la realidad venezolana. Aquí también se está tratando de crear una nueva psicosis, la psicosis de la crisis. Quieren hacernos creer y quieren hacernos creer a los sectores populares y a la opinión pública de que estamos en una crisis, en una profunda crisis,
Esa psicosis de la crisis económica busca crear el desaliento, busca sobre todo crear la desconfianza en los sectores populares de tal manera que actúen de acuerdo con esa psicosis de la crisis. En tiempos de García Meza era la psicosis del golpe, ahora es la psicosis de la crisis. Pero afortunadamente la realidad es distinta, nos encontramos con un nuevo poder, hay a todas luces un nuevo poder constituido por los movimientos sociales. Esa es la enorme fuerza actual. Los movimientos sociales que han emergido a la lucha política y que son los principales actores en la realidad actual y serán los actores en la realidad futura. Pero esa psicosis de crisis que quieren crear, sus comentaristas, sus ideólogos, todos los días sacan artículos por aquí y por allá, que hay crisis, que se nos viene la inflación, que se acaban las reservas, que viene el alza de los precios, en fin, no tiene bases. Si, por ejemplo, pensamos en la inflación, quisiera informar aquí, lo que ya todos conocemos a través de la prensa, que en estos 6 meses, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, la inflación acumulada llegó a 0,14%, menos, lejos del 1%. ¿Qué crisis de inflación puede existir? No existe ninguna. Se dice que estamos estancados, que nos vamos de cabeza hacia el derrumbe. Pero el crecimiento de la economía boliviana fue el más elevado de América Latina en el año anterior. Y ahora nos encontramos con una altísima tasa prevista para este año. El Fondo Monetario Internacional acaba de modificar sus previsiones subiéndola del 4 al 4,2%, mostrando que nuestra economía tiene un buen desempeño y que para este año no habrá tal crisis de estancamiento, no estaremos yendo para atrás, sino que crecemos con una de las tasas más altas de América Latina. Por lo tanto, esa psicosis de crisis de crecimiento tampoco existe. Se dice que hay crisis de abastecimientos, que dentro de poco van a faltar los productos de nuestros mercados. Pero si vemos que la tasa inflacionaria es tan baja, tenemos que observar por qué. Es porque hay gran producción de alimentos. El sector agropecuario en Bolivia está creciendo casi al 10%. Hay sobreoferta en este momento de carne de pollo. Están bajando los precios de la carne de pollo. El tomate está bajando de precio. En fin, hay sobreoferta. Por lo tanto, tal crisis de abastecimiento no existe. No hay elementos para esa psicosis. Se dice que hay crisis de empleo, que la mayor parte de la población boliviana está desempleada. Falso. Nuestro desempleo bordea alrededor del 4%, que en otras partes se considera pleno empleo. Hay países que tienen entre el 10, 11, 12% de desempleo. Nosotros estamos con un alto nivel de empleo, con una baja tasa de desempleo y por lo tanto hablar de una crisis de desempleo es también falso. Ese elemento, por lo tanto, no condice con esa psicosis de crisis. Se dice que las reservas monetarias han caído. Señores, debo informarles aquí que cuando me hice cargo del Banco Central el 1 de enero, teníamos 10.081 millones de dólares de reserva. Hoy, a esta fecha, tenemos 10.250 millones de dólares de reserva. Han crecido entre el 1 de enero y esta fecha. De modo que aquellos que nos dicen que ya no hay reservas, dicen una mentira, simplemente para crear una psicosis. Es falso que Bolivia esté perdiendo reservas, las estamos elevando, poco, pero las estamos elevando a pesar de la crisis internacional, a pesar de que el precio del petróleo está muy errático, a pesar de que hay cambios en los precios de algunos minerales,
A pesar de todo, nuestras reservas han crecido entre el 1 de enero y esta fecha, 7 de julio del año 2017. Asimismo, se dice que tenemos una enorme deuda, una deuda externa que nos va a absorber y dejar sin recursos. Señores, la deuda externa boliviana representa apenas el 23% del Producto Interno Bruto. Y de acuerdo con los estudios, se puede hablar de una crisis cuando la deuda externa representa el 56% del Producto Interno Bruto. Y simplemente para recordar una cifra, en Estados Unidos la deuda pública representa más del 100% del Producto Interno Bruto. 20 trillones de dólares representa la deuda externa norteamericana. Y nos dicen aquí que estamos con una deuda externa que nos va a llevar a una crisis. Dato falso, simplemente para crear un ambiente de crisis. Japón tiene una deuda que es muy superior a su producto, y vean ustedes que Japón no está en crisis. Se nos dice que los depósitos y los créditos están en crisis. Señores, los depósitos en el curso de estos 6 meses han crecido al 6.6%, pese a todos los problemas que existen en las exportaciones y en los precios de los minerales y del petróleo. En cuanto a los créditos, están creciendo, créditos bancarios, al 14.8%. O sea, hay un gran dinamismo del crédito bancario. ¿De qué crisis pueden hablar? Esa intención de crearnos la imagen de que estamos próximos a una crisis es falsa. Se dice que la mora es altísima y que ya la gente no puede pagar sus deudas. La mora, estimados compañeros, no llega al 2%. En otros tiempos estaba por encima del 12, 13%. Ahora está en el 1.8% la mora en los préstamos bancarios. ¿De qué crisis se puede hablar? También elemento falso. Así, todos los intentos por crear una mala imagen y llevarnos a una situación de psicosis de crisis, pues sencillamente no son ciertos. Esos elementos son falsos. Por lo tanto, en las condiciones en que se desenvuelve actualmente la economía y la sociedad boliviana, podemos decir que nuestra economía está fuerte, que nuestra democracia está asegurada. Pero eso significa que tenemos, para defender la democracia, que fortalecer la lucha ideológica. Tenemos que enfrentar esos intentos de crear una desinformación en la economía y en la sociedad. Desenmascarar a aquellos que utilizan la falsedad, que utilizan la mentira para distorsionar las actitudes y comportamientos de la gente. Pero debemos también fortalecer la unidad de los movimientos sociales. Hay que defender la democracia porque es el gran patrimonio que costó mucha sangre a los bolivianos. Tenemos que defenderla porque es una democracia nueva, es una democracia participativa, es la democracia de las mayorías, es la democracia no basada en la componenda y el compromiso como era la democracia vieja, es una democracia basada en la voluntad popular. De este modo, la gran tarea para oponernos a cualquier intento de golpe que pueda llevarse adelante en la vieja modalidad o en las nuevas modalidades de distorsionamiento de la realidad es que debemos llevar adelante una campaña para que la verdad se conozca, para que reconozcamos todos lo que ha sido ese pasado tenebroso de represión durante el golpe de García Meza y lo que es la realidad actual. La realidad actual con un poder que permite una amplia democracia, que permite que todos puedan expresar su voluntad, su criterio, una democracia participativa, una democracia de las mayorías. Y esa democracia de las mayorías es el patrimonio de todos que debemos defender. Si este libro contribuye en algo a crear una conciencia con respecto a que los golpes de Estado son negativos, han sido negativos
y que hay que defender este proceso democrático para llevarlo adelante como una revolución democrática y cultural que debe avanzar para consolidar formas superiores de vida. Si eso se logra con la lectura de este libro, pues se habrá dado un paso adelante. Y quiero agradecer al Ministerio y a todos los que contribuyeron a que fuera, después de mucho tiempo, reeditado este libro, y lo que deseo es que todos lo lean. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Pablo Ramos Sánchez, autor de este libro, Radiografía de un golpe de Estado, el mismo que va a ser distribuido de manera gratuita al final de esta presentación. Asimismo, mandar un saludo a las autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, al viceministro de Trabajo y Previsión Social, Víctor Luna Reinaga, y el director de Planificación, Fernando Fuentes. A continuación, Héctor Hinojosa Rodríguez, profesor de Filosofía y licenciado en Ciencias de la Educación, ex secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Potosí, ex dirigente de la Central Obrera Departamental de Potosí y del Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, y actual ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Compañero y hermano Pablo Ramos, compañero viceministro de Trabajo, compañero Luna, compañero Fernando Fuentes, compañeras y compañeros que están presentes acá. El Ministerio de Trabajo presenta una segunda publicación de nuestro compañero Pablo Ramos. La primera publicación que realizó el Ministerio de Trabajo tiene que ver con el neoliberalismo en acción. Un libro que muchos de nosotros lo conocimos en la lucha social, cuando el movimiento obrero todavía pensaba que en 1985 era un nuevo paquetazo del Fondo Monetario Internacional y no teníamos la claridad que estábamos ante un nuevo proyecto que había sido desarrollado en los laboratorios del imperialismo, y me refiero al proyecto neoliberal que a través del 21060 se impuso en nuestro país. Y fue este libro, El neoliberalismo en acción, un instrumento de lucha del movimiento obrero, del movimiento social, precisamente para esclarecer qué tipo de proyecto era el que contemplaba el 21060 y obviamente un instrumento para organizar la lucha de los trabajadores. Hoy presentamos la radiografía de un golpe de Estado que se refiere sobre todo al golpe narcofascista de 1980. Yo veo aquí muchos compañeros que están presentes ahora en esta presentación, disculpen la redundancia, que han sufrido la represión de esa dictadura. Cuando veníamos a esta sala, uno de ellos me comentaba y me decía, por favor, no me obligues a ir porque voy a recordar los crueles momentos que he vivido en esa época. Y lógicamente, recordar esos momentos para muchos de los luchadores sociales no es muy fácil. Estos golpes de Estado tenían un objetivo muy claro: evitar el ascenso del movimiento revolucionario, que en nuestro país estaba encarnado en la lucha social
del movimiento obrero, del movimiento indígena campesino, de las organizaciones populares. Estos golpes, para evitar este ascenso, apuntaban a la eliminación física y sistemática de los dirigentes. Hemos escuchado el relato de nuestro compañero Pablo. En el periodo previo al golpe de 1980 fueron numerosos los luchadores sociales que fueron victimados. Ahí está Luis Espinal. Los atentados a los candidatos de la UDP o a movilizaciones en los periodos electorales que cobraron vidas en ese momento, la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz, del compañero Flores, del compañero Vega, en el golpe en la Central Obrera Boliviana. Y a propósito, debo anunciar que el 14 de julio el Ministerio de Trabajo va a presentar ensayos, artículos y documentos políticos que fueron escritos por Marcelo Quiroga Santa Cruz en el libro número 52 de la Biblioteca Laboral. Y precisamente escogimos que también este libro sea entregado, me refiero a la radiografía de un golpe de Estado, en el mes de julio, porque es el mes donde acontecieron estos hechos lamentables para nuestro pueblo. Otra de las características que han tenido estos golpes, que ha sido descrito brillantemente por nuestro compañero Ramos, es que la debilidad de la clase dominante hacía de que sus intereses se vinculen, se protejan a través de las facciones militares. Si analizamos, no ha habido golpe de Estado que no haya tenido el apoyo de la Confederación de Empresarios de Bolivia. La Confederación de Empresarios de Bolivia ha alentado constantemente estos golpes. Y es que esta confederación representa a una clase social que ha sido incapaz de poder desarrollarse como clase en sí misma, pero tampoco ha podido desarrollar una opción de país, una proyección de país bajo sus intereses. Por eso, como clase, ha subsistido solamente con la posibilidad de aliarse y de subordinarse al imperialismo. Y en estas circunstancias no debemos esperar que la actual burguesía que tenemos en nuestro país tenga un comportamiento diferente ahora. Y la experiencia está en Venezuela. La experiencia está en el Brasil actualmente, o en la Argentina, donde por defender sus intereses, no solamente que están aventurándose a desestabilizar un gobierno, sino inclusive a propiciar la intervención extranjera, como se da en el caso de Venezuela. Uno de los aspectos que no podemos olvidar es que estos golpes de Estado se daban imponiendo una situación de terror, con la supresión de toda forma de democracia. No nos olvidamos del toque de queda, que para algunos dirigentes se llamaba algo así como
Rosa de lejos y la familia de cerca, porque justamente el toque de queda empezaba a las 9 de la noche, en el momento en que empezaba una novela argentina que se llamaba Rosa de lejos. No olvidamos que muchos de nuestros compañeros no solamente fueron apresados en ese toque de queda, sino asesinados, aprovechando circunstancias de esa naturaleza. Tampoco olvidamos que fueron suprimidos todos los sindicatos y que en vez de los sindicatos se impusieron los relacionadores laborales. Pero detrás de esa supresión de la democracia estaban actores políticos. Y muchos de esos actores políticos, algunos que han desaparecido físicamente y otros no, pero los actuales que dicen defender la democracia son los herederos precisamente de esas organizaciones políticas que le daban cobertura de carácter social o de carácter político a esos golpes de Estado y particularmente al que nos referimos ahora. Uno de los aspectos que mencionó de manera no directa compañero Ramos tiene que ver con el papel de la prensa. Hoy se difunden a través de los medios de comunicación una serie de medias verdades y otras veces mentiras enteras, precisamente para crear una condición de inestabilidad, para aparentar situaciones de crisis que no existen, para estimular y fomentar pequeños conflictos como si fueran grandes conflictos, y en esa época también el papel de la prensa era similar. Compañero Pablo dice, bajo la cobertura de la prensa derechista, los fascistas lograron conservar gran parte del monopolio que tenían en el acceso a los medios de difusión. Siempre han tenido monopolio en los medios de difusión, en situación parecida a la que durante su paso por el gobierno lograron por medio de la censura de prensa. Ese gobierno impuso la censura de prensa. Continúa el compañero, dice, por lo demás, la censura de prensa en Bolivia afecta exclusivamente a la prensa independiente y a la de los sectores populares, pues la prensa derechista goza de la más absoluta libertad. De esta forma, los fascistas continuaron durante la transición y el periodo democrático siendo los únicos con acceso irrestricto a los medios de comunicación de masas. Quienes nos plantean ahora que en este proceso se atenta contra la libertad de expresión, olvidan que quienes éramos víctimas precisamente de la negación de la libertad de expresión eran los medios populares. Clausuradas las radios mineras, clausuradas las radios populares, eliminados los periódicos como el periódico Aquí, es decir, se habla ahora de supuesto atentado a la libertad de expresión, cuando en el futuro, para tener el monopolio de los accesos a los medios de comunicación, ellos no dudaban en liquidar la libertad de expresión. Este papel de los medios de comunicación, creo que con precisión decir, de los dueños de los medios de comunicación, no ha cambiado fundamentalmente, puesto que en defensa de sus intereses de carácter económico, utilizan lo que tienen como propiedad para tergiversar, para desestabilizar
este proceso del cual vivimos y que no es nuevo en la generación de una guerra psicológica para tratar de neutralizar la acción de los trabajadores del pueblo en defensa de un proceso como el que vivimos ahora. Compañeros, también hay que señalar un aspecto importante. Los golpes de Estado como el de 1980 siempre tenían un argumento, que era para salvar a Bolivia de un enemigo. Generalmente ese enemigo era el fantasma del comunismo. Sin embargo, estos salvadores de Bolivia, como lo ha demostrado el compañero Ramos, nos dejaron una fuerte crisis económica. Pero no solamente una crisis económica, era tan profunda la crisis que pusieron en riesgo la propia estabilidad del país. Y debemos señalar, sobre todo, que esta herencia, que todavía lo vivimos hasta ahora, ha dejado una gran carga social, deudas históricas que obviamente desde el gobierno se va saldando poco a poco. Pero no solamente que destruyeron nuestra economía, sino también destruyeron la institución a la que decían representar. Las Fuerzas Armadas, después de estos golpes, quedó en duda, digamos, como prestigio al interior de nuestro país. Solamente ahora, bajo un nuevo enfoque teórico, bajo una nueva concepción militar, podemos tener unas Fuerzas Armadas que está contribuyendo dentro del proceso de cambio que hoy vivimos. Bueno, es muy difícil poder en este momento sustentar la posibilidad de un nuevo golpe de las características que antes existían. Sin embargo, no hay que olvidar que después de estos golpes militares con unas Fuerzas Armadas desprestigiadas, la clase dominante se dio modos precisamente para dar golpes de nuevo tipo. El acortamiento del gobierno de Hernán Siles Guaso impuso un nuevo golpe de Estado, una nueva modalidad. Con un Congreso en mayoría, acortaron ese golpe de Estado como en el Brasil, ahora propiciaron el golpe de Dilma Rousseff. Es decir, aquí en nuestro país, después de los golpes militares, se propició lo que podríamos llamar un golpe suave con la traición del MIR en esa época de la UDP. Compañeros, yo quisiera concluir señalando de que la estrategia imperialista en la década del 70, en la década del 80, inventó diferentes formas como el Plan Cóndor, como las guerras de cuarta generación, para evitar el ascenso revolucionario de las masas. Pero ahora que en América Latina se logró avances muy importantes, como el proceso boliviano, la estrategia imperialista está destinado a desestabilizar, a causar contradicciones internas que aparenten una situación de guerra civil, para destruir precisamente los avances que han logrado
los pueblos latinoamericanos y buscan de cualquier modo derrotar a los gobiernos progresistas y revolucionarios como el nuestro. En verdad, si antes era evitar que nosotros lleguemos al poder, ahora de lo que se trata es de destruir este poder que hemos logrado. Y el trabajo ideológico que desarrollan con nuevas estrategias es penetrar a las organizaciones sociales precisamente para causar la división entre el gobierno y el pueblo. Y el Ministerio de Trabajo tiene muy en claro que uno de los aspectos que nosotros debemos fomentar es la formación ideológica, la formación política, porque tenemos una nueva generación de trabajadores que no han vivido lo que nosotros hemos vivido, que no han pasado felizmente por la tragedia de vivir estos golpes de Estado y ojalá nunca más se vuelvan a ocurrir en nuestro país, pero que deben tener presente que ha ocurrido estas situaciones en nuestro país. Y es por eso que el Ministerio de Trabajo, en la serie de publicaciones que hemos realizado, uno de los aspectos fundamentales es difundir la memoria histórica, difundir la historia de nuestro país entre los trabajadores, entre las organizaciones sociales, para fortalecer esta unidad entre pueblo y gobierno, para evitar la posibilidad de que el imperialismo pueda imponer nuevamente sus estrategias. Con ese propósito, nosotros queremos agradecer sobre todo la obra intelectual de nuestro compañero Pablo Ramos, que de este modo sigue contribuyendo a la formación y a la educación de la nueva generación de trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social les quiere invitar a dos actividades que vamos a tener la siguiente semana. Un ciclo de cine sobre dictaduras, Latinoamérica bajo el asedio imperial, la película Machuca del director Andrés Wood, a las 19 horas el martes 11 de julio en el auditorio de Entel. Y asimismo, dentro de esta misma iniciativa que es la Biblioteca Laboral, les vamos a invitar a la presentación del libro número 52 de la biblioteca, que es el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, para este viernes 14 de julio a las 19 horas en el MUSEF. A nombre del Ministerio, muchas gracias por la asistencia. Tengan ustedes muy buenas noches.